Bienvenidas a Mujeres Conquistando su Mundo. Gracias por ver esta transmisión, gracias por verlo en Facebook, en la página de la Iglesia Generación de Adoradores, y gracias por escucharnos en la estación Neuma FM 104.5. Escucha su sonido. Dios les bendiga, esperamos que sea de bendición esta mañana. Hoy tenemos un tema muy interesante, de mucha bendición para nuestras vidas, así es que preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que estén dispuestos para escuchar palabra de Dios. Gracias, mi nombre es Alicia Hernández, bienvenidas. Vamos a cantar al Señor esta canción y iniciamos. Una noche fría vi caer sobre mí, y en un desierto me encontraba. Me vi rodeada por egipcios y por faraón, siendo impedida de poder seguir. Yo sé que hoy tu fuego caerá sobre mí. Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí, sí, Señor, y me llevará en ti confiar. Vamos, y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia. Por eso salto, vamos. Amén. Por eso danzo en la presencia del Rey. Un grito de júbilo, grito en la presencia del Rey. Yo corro, por eso corro en la presencia del Rey. A ver la guitarra. Y empezamos a atravesar el desierto, pero lo hacemos cantando y alabando al Señor. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia. Por eso salto en la presencia del Rey. Yo danzo, por eso danzo en la presencia del Rey. Un grito de júbilo, grito en la presencia del Rey. Yo corro, por eso corro en la presencia del Rey. Entonces diré, a ver, ábrase el mar. Yo pasaré cantando y danzando en tu presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré cantando y danzando en tu presencia. Amén. Es una bendición y hoy vamos a aprender precisamente esto, atravesando el desierto. Gracias a Dios porque este tema el día de hoy empieza y empezamos a escudriñar la palabra en Cristo Jesús. Gracias a Dios por cada una de las que se están conectando en esta mañana, que estamos atentas, y como empezamos a cantar, en algún momento todas
cruzamos el desierto. En algún momento de nuestra vida atravesamos ese desierto. Pero en medio del desierto podemos ver la mano de Dios poderosa, si así lo anhelamos, y ver grandes prodigios y milagros como lo hizo Moisés. Gracias a Dios por el libro de Éxodo, y podemos decir en esta mañana y escuchar la voz de Dios atentas que nos dice, Oseas 2:14 dice así: He aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor esta mañana hoy nos dice eso a ti y a mí. Te llevaré al desierto, la traeré, dice la palabra, la traeré a mí. Entonces siéntete que el Señor te atrae hacia Él. Dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Así es que en esta mañana vamos a agradecer a Dios porque en algún momento de nuestra vida hemos atravesado un desierto tal vez de enfermedad, un desierto de dificultad, un desierto de problemas, un desierto de soledad, un lugar árido, seco, frío, oscuro en nuestra vida. Pero en medio de todo eso el Señor nos lleva de victoria en victoria. Y vamos a iniciar esta travesía por el desierto. Vamos a iniciar este tema y esta es la introducción. Y hoy quise dar esta introducción para que la escuches tú por la estación Neuma 104.5 FM y para que también quienes nos ven por Facebook la vean nuevamente y digan, vamos, adelante, hay que aprender de todo desierto que vivimos como hijas de Dios, como mujeres que queremos conquistar nuestro mundo. Entonces tenemos que aprender a atravesar el desierto. Y sabes, nunca vamos solas. Cuando atravesamos esos lugares fríos y solitarios, de soledad y áridos, siempre hay alguien que nos acompaña. Dios mismo va de nuestro lado y es lo que vamos a aprender. El libro de Éxodo para eso se escribió, para que nosotros aprendamos a transitar por el desierto. E iniciamos, vamos a darle lectura a 2 capítulos. Las invitamos, esta es solo la introducción, vamos a estar todos los martes a las 5 de la tarde, tenemos oración en la Iglesia Generación de Adoradores, calle Sierra Mojada 2048, Colonia República Oriente. Tenemos oración, el grupo de mujeres, nos reunimos ahí y después tenemos estudio bíblico e iniciamos este tema, atravesando el desierto. Y yo le quiero dar lectura a la palabra de Dios, es apasionante. Meternos a escudriñar la palabra y después de terminar Génesis, cuando nos damos cuenta que ya Jacob muere, van y lo sepultan, así termina el libro de Génesis, así termina también dándole sepultura a José. Y si tú ya leíste Génesis, sabes a qué me refiero. Y si no lo has leído, pues dale una leída al libro de Génesis, que es emocionante, porque el Éxodo comienza de esta manera. Éxodo 1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenándose de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si se estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán e se irán del país.
Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fua, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla viva. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Capítulo 2. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: ¡es un niño hebreo! La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solía ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre.
pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel su padre, éste les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y empezamos la hermosa historia. Y quise leer los 2 capítulos tal cual vienen en la palabra de Dios, porque es muy importante cada detalle. Empezar a analizar la situación, cómo un hombre pasó por el desierto, cruzó el desierto. Vamos a aprender cómo durante mucha parte de su vida estuvo en el desierto y salió victorioso, siempre porque Dios estaba con él, a pesar de sus dudas y a pesar de todo. Así es que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor en medio de cualquier desierto que podemos pasar en la vida. Dice Proverbios 3:5 así: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así es que nuestra confianza esté íntegra y totalmente en el Señor, en nuestro Dios. No nos apoyemos en nuestra capacidad, en nuestra prudencia, ni en nuestra inteligencia, sino en el amor y en el poder de Dios. Y ya empezamos a ver la historia de Moisés. Y él es nuestro personaje principal del libro de Éxodo. Vamos a aprender muchas cosas sobre lo que pasó en el desierto con el pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios. Vamos a aprender cómo Moisés es tipo de Jesucristo y cómo nos deja una enseñanza profunda. Y para empezar, se empieza a cumplir el pacto de Dios con Abraham. ¿Recuerdas en Génesis? Dios le da una promesa a Abraham y le dice que va a ser su descendencia muy grande, que se va a multiplicar como la arena de la mar y como las estrellas del cielo, y que va a ser incontable, innumerable su descendencia. Y empezamos a verla que se cumple. Dice Éxodo 1:7, ya lo leímos ahorita en la palabra, y ya lo leímos. Y dice así: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Recuerdas? El pueblo de Israel, ¿sí? Jacob con sus hijos, con sus 11 hijos, llega a Egipto. Ahí reconocen a José, el hijo que sus hermanos habían vendido. Ahí se reconcilian, ahí José los abraza, los rescata de la hambruna, a él y a todos sus descendientes, rescata a mucha gente. Y se establece Jacob, o sea, Israel, con toda su familia. Y leímos que eran como 70 personas las que llegaron a Egipto. Pero ahora vemos cómo la promesa se empieza a cumplir. Y dice que se multiplicaron, pero se fortalecían también. Y ya empezamos a leer cómo el pueblo se iba haciendo fuerte en un lugar donde no era su tierra. Así es que también leímos que el nuevo faraón ya no conocía a José, ya no era tan íntimo
de José. José ya había muerto, ya había muchos más descendientes de José en la tierra de Egipto. Así es que dice Éxodo 1, 8 y 9 así: levantándose entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Empezó a tener miedo de la manera tan impresionante que se multiplicaban los hijos de Israel. Así es que el faraón dice: no podemos dejar que se multipliquen, no podemos dejar que aumente el número de ellos, porque son fuertes, son robustos. ¿Qué tal si viene una guerra? Entonces ellos se ponen con el enemigo y nos vencen y después van a huir de Egipto. El faraón tiene miedo de lo que puede suceder con el pueblo de Israel y dice que crea una estrategia y empieza esta estrategia. Cuando el enemigo sabe que Dios está bendiciendo a sus hijos, siempre va a querer destruir. Cuando Dios ve ese anhelo de los hijos de crecer, va a estar siempre de su lado. Así es que recuerda, en el desierto el enemigo se va a levantar contra ti, pero Dios va a permanecer de tu lado. Así es que el faraón hace esta estrategia y empieza con este plan. Plan A, Éxodo 1 del 8 al 9. Dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dijo Faraón: bueno, plan A, vamos a esclavizar al pueblo, vamos a darle trabajo de servidumbre más fuerte y más cruel. Y esto fue muy difícil para el pueblo. Los pusieron a construir ciudades de almacenaje, los pusieron a construir ladrillo, los pusieron en toda labor del campo, pero los obligaban a trabajar de una manera muy intensa, con mucho rigor, dice la palabra que leímos. La palabra del Señor es clara y nos muestra que el pueblo fue esclavizado por Faraón. Pero ¿sabes algo? El pueblo se seguía multiplicando. El pueblo de Dios se sigue multiplicando. Esto decláralo y créelo en tu corazón. Ahorita Faraón puede ser tipo del enemigo de nuestras almas, que dicen que es el príncipe de este mundo. Pero tú y yo estamos de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero el príncipe puede creer que tiene el control. Ahorita puede haber cristianos adormecidos o que sientan que ya no son hijos, que ya no tienen esa vida espiritual que antes tenían. El enemigo puede creer que nos ha vencido y que puede estar esclavizando nuevamente aún a los hijos de Dios, y que a este mundo lo tiene detenido, suspendido, atemorizado. Pero ¿sabes algo? Mientras la estrategia del enemigo es esclavizarnos, la estrategia de Dios es hacernos libres. Y dice su palabra que si conocemos la verdad nos hará libres. Y si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así es que esa esclavitud no va a proceder en contra de los hijos de Dios. Así es que ese fue el primer plan de Faraón, esclavizarlos. No le funcionaba porque se seguía multiplicando el pueblo. Así es que creó un plan B. Dice el plan B, Éxodo 1 del 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las parteras, a las hebreas en sus partos, y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero ¿sabes que este plan tampoco le funcionó al faraón? ¿Qué pasó? Que las parteras hebreas, Cifra y Fúa, temieron a Dios y dijeron: no podemos matar a los hombres, a los bebés hebreos que nacen, no podemos.
Así es que cuando Faraón va y les pide cuentas de por qué habían dejado vivir a los niños hebreos, ellas dicen simple y sencillamente esto: las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las mujeres hebreas son más robustas, más fuertes. Así es que cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz. Pero no era verdad. La realidad de ella era que ellas no quisieron matar a los bebés. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado esto que ellas hicieron. Le mintieron a Faraón y obedecieron mejor a Dios. Y dejaron vivir a los niños, pero esto le trajo bendición a ellas. Y dicen versiones diferentes a la que leímos. Dice que aquí en la NBI que leímos dice que ellas tuvieron muchos hijos, pero otras versiones nos dicen que las familias de Cifra y Fúa, las parteras, fueron bendecidas, muy bendecidas, porque habían escuchado a Dios en lugar de al hombre. Entonces, tú y yo necesitamos hacer esto. Dice la palabra, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cifra y Fúa obedecieron a Dios. Y no le funcionó el plan B a Faraón. Y se va por un plan C. ¿Sí? Y el plan C es el siguiente. Éxodo 1:22. Al finalizar el capítulo 1 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida. ¿Te fijas? No solamente era para Cifra y Fúa la orden, ahora era para todo el pueblo la orden, que si sabían del nacimiento de un bebé hebreo, de un varón hebreo, inmediatamente lo echaran al río, se lo llevaran al río y lo mataran en el río. Él de una o de otra manera quería exterminar a los bebés. Ese fue el plan C, exterminar a los bebés. Y te fijas, siempre cuando el enemigo planea una estrategia así tan fuerte, te digo, Dios tiene una estrategia mejor, una excelente estrategia. Así es que el exterminio de bebés no se dio. ¿Y sabes por qué? Porque pareciera que Satanás va a ser exitoso y piensa que va a impedir que nazca alguien muy especial. Y sabes, ¿quién va a nacer? Va a ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Te fijas qué emocionante se está poniendo y está empezando el libro de Éxodo? El enemigo empieza con estrategia muy fuerte para destruir, para matar, para robar. Pero Dios tiene un excelente plan. El libertador va a nacer. ¿No se te parece muy interesante y muy similar esta historia del nacimiento de Moisés a una historia que viene en los evangelios? ¿Recuerdas cómo se asemeja? También hubo interferencia y también querían impedir que nuestro Salvador naciera. Él es Jesucristo. ¿Recuerdas en Belén todo lo que pasó también para hacer que los bebés que iban a nacer en ese tiempo también fueran exterminados? Y Jesús nació y el enemigo no lo pudo evitar. Así es que Moisés es una sombra, es una semblanza, una semejanza de lo que va a venir a ser Cristo Jesús. Moisés viene a libertar un pueblo, el pueblo escogido por Dios. Jesús viene a libertar a la humanidad. Entre ellas vamos tú y yo. Pero bueno, vamos a ver qué aprendemos de Moisés. Y podemos ver, Éxodo nos va a enseñar quién es Moisés. Ya lo leímos en el capítulo 2. ¿Y quién es Moisés? Es un niño que le nació de la tribu de Leví. Tuvieron ese hijo y dice que era hermoso ese hijo. ¿Sí? Nació hermoso. Su mamá lo tuvo. Lo cuidó por 3 meses y lo escondió durante 3 meses. Pero ya no pudo esconderlo más. Así es que, ¿cómo llegó Moisés a la casa de Faraón?
y lo leímos de esta manera tan importante. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Dice que Faraón ordenó que todo niño fuera echado al río. Pues la mamá de Moisés obedeció, pero no a la manera que el Faraón quería. Ella, dice la Biblia, que preparó una canasta y la preparó tal que la impermeabilizó. Con los recursos que ella tenía en ese tiempo, la impermeabilizó y puso ahí a su bebé y lo echó al río como el Faraón había dicho. Pero ¿cómo llegó este bebé a brazos de la princesa, de la hija de Faraón? Pues bueno, al quedarse Moisés en el río, en medio de todos los juncos, ¿sí?, su hermana lo estuvo vigilando. Su hermana fue checando que la canasta estuviera a salvo, que no se la llevara una corriente. Gracias a Dios estaban los juncos que lo iban llevando lentamente. Gracias a Dios ella estuvo al pendiente de que ningún animal se acercara a la canasta. Pero en la voluntad y en la omnisciencia de Dios, dice la palabra que la princesa, la hija de Faraón, había salido a bañarse junto con todas sus sirvientas. Y mientras ella se bañaba, sus sirvientas estaban caminando por el río. ¿Y sabes quién encontró a Moisés? La hija de Faraón. Y es algo impresionante y algo hermoso que lo que hace su hermana es permitido por Dios, porque ya lo leímos. Su hermana le dice, a ver, ella se da cuenta que la princesa le encuentra a su hermano y le dice, ¿quieres que te consiga a alguien para que lo amamante? ¿Quieres una nodriza, una nana para el bebé? Y la princesa le dice, sí, está bien, tráemela. Y la misma madre de Moisés cría a su hijo. Y sabes, dice la Biblia que la princesa aún le paga por cuidar a ese bebé, sin saber que era su propio hijo. Tal vez ella no lo hacía por el dinero que le daban, era todo su amor y el agradecimiento a Dios porque su bebé se había preservado la vida de él de esta manera hermosa. Cuando yo analizo esta palabra, y ponte a analizarla tú también, la madre de Moisés entregó a su hijo en una canasta y lo dejó ir. ¿Tú qué has tenido que entregar y qué has dejado ir? Dejándolo en las manos de Dios. ¿Has puesto en una canasta tal vez un problema que tú decías, yo ya no puedo hacer más con este problema, ya no sé qué hacer con este problema? Y lo pones en una canasta y lo entregas a la voluntad de Dios. ¿Qué has entregado en una canasta? ¿Un familiar? ¿Un ser querido que has visto enfermo? ¿Que has visto consumirse en una cama? Y que le dices al Señor, no quiero verlo sufrir más. Lo pongo y te lo entrego. Y lo pones en esa canasta. Y confías en que Dios va a cuidar de él, aun que la respuesta de Dios sea llevarlo a su presencia. ¿Qué has puesto en esa canasta? ¿Qué has entregado? Aquí algo muy importante pasó. El lugar donde la madre puso a Moisés, donde su madre puso a Moisés, en el mismo lugar donde Faraón había proclamado muerte a todos los niños, en ese mismo lugar Dios declara vida a una persona que va a ser muy importante para el pueblo de Dios. Así es que no tengas miedo a entregar a lo que tú creas necesario poner en esa canasta. ¿Qué quieres poner en esta mañana? Yo tengo algo importante y lo he puesto y le digo, Señor, yo ya no sé qué hacer con este problema. Te lo entrego y tú haz lo que sea tu voluntad. Y bueno, es lo más hermoso que pasó con la vida de Moisés. Este hombre creció, este hombre se fortaleció, la princesa le puso por nombre Moisés, ¿sí? Que en hebreo Moisés significa sacado del agua.
pero en egipcio Moisés significaba, que era Moses, significaba ser nacido para. Moisés había nacido para algo muy especial. Eso significaba en egipcio. Y la princesa sabía que ese hombre tenía algo muy importante que hacer, que había llegado con un don especial y con algo importante. ¿Sí? ¿Qué dijo la reina Esther? Para este tiempo nací, para esta hora he llegado. Y así Moisés fue nacido para, en egipcio, ser nacido para. Así es que empieza la bendición. ¿Conoces algún milagro que hizo Dios a través de Moisés? Pues si no lo conoces, lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Nos muestra los milagros que hizo Dios a través de Moisés. Tal vez el más sonado que has escuchado es cómo abrió el mar y pasó todo el pueblo en seco. Así es que vamos a ver ese milagro en esta travesía por el desierto. Así es que prepárate y acompáñanos a escudriñar la palabra y a aprender de los milagros que Dios hacía a través de este hombre, de este libertador del pueblo. Pero no fue sencillo que Moisés aceptara esto, ¿verdad? Moisés tenía fe. Sí tenía fe, porque vamos a ver cómo iba avanzando en conocimiento sobre su pueblo y sobre el Dios que se le iba a revelar. ¿Sí? ¿En qué se parece la vida de Moisés a la de Jesús? También con la travesía por el desierto que vamos a analizar de Éxodo, lo vamos a aprender. Y se empieza a cumplir el propósito de Dios aún sin que Moisés se dé cuenta. Moisés aún no sabe lo que Dios quiere de él. Él 40 años de su vida pasa en Egipto, en la familia real. Él es educado como un egipcio, pero no sabe los planes de Dios para su vida. A los 40 años se empieza a acercar a su pueblo y dice Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí nos dice que cuando ya Moisés era crecido, cuando ya estaba crecido, y ya leímos la historia, Moisés se enoja, empieza a sentir ese llamado para defender a su pueblo, a sus hermanos de sangre. Y dice la palabra que mata a un egipcio y lo esconde, porque empieza a despertar ese propósito por el cual Dios lo había dejado con vida, por lo cual Dios lo había hecho nacer, pero crecer en otra familia que no era su familia. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y dice, empieza a ver a los hebreos como sus hermanos, pero no nos dice el Antiguo Testamento qué edad tenía. Ni Éxodo, ni Génesis, no nos dice la edad de Moisés. Hechos, sin embargo, sí nos lo dice. En Hechos 7, 22 y 24 dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y poderoso en sus palabras y obras. Moisés era muy importante en Egipto. Había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía mucho conocimiento de ese pueblo, del pueblo donde había crecido. Dice el versículo 23 así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Moisés empieza a darse cuenta, empieza a sentir la necesidad de proteger a sus hermanos. Y aquí nos dice su edad, 40 años. Y el número 40 es muy importante en la vida de Moisés. Y lo vamos a ver más adelante con el paso y la lectura de la palabra y el escudriñar. Vamos a darnos cuenta por qué era tan importante 40. Pero 40 años pasó Moisés viviendo en Egipto. Pero al darse cuenta Moisés,
¿sí? Que el faraón ya sabía que él había matado a un egipcio, ¿sí? Empieza y huye, trata de huir de cumplir su propósito. Pasan otros 40 años haciendo su vida en Madián, 40 años donde Moisés tuvo que desaprender y volver a aprender. Y Éxodo 2:15 nos dice lo siguiente: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dios llevó a Moisés a Madián. Madián había descendientes de Abraham, todos eran descendientes de Abraham. Y ya leímos en el capítulo 2 lo que le deparaba a Moisés en Madián. Ahí conoció a Séfora, ahí conoció a esa familia que lo integró a su familia. Ahí tuvo su primer hijo, al cual le puso Gersón, que significa extranjero, ¿sí? Y yo creo que Moisés a lo mejor no tenía su identidad definida. Le puso Gersón porque decía soy extranjero, pero no sabemos si él se refería a soy extranjero en Madián o fui extranjero 40 años en Egipto. No era de ahí, o no sé qué pasaba por la mente de Moisés, pero él a su primer hijo le puso así, Gersón, extranjero. Así se sentía. Y sabes, tú y yo también somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí. Tal vez somos mexicanas, nacimos en Saltillo, Coahuila, ¿sí? Pero no, nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí solo estamos de paso. Aquí solamente nuestra vida es temporal. Así es que los propósitos de Dios se cumplen a su modo y a su tiempo. ¿Por qué comentamos esto? Porque Moisés durante 40 años vivió en Egipto y otros 40 años vivió en Madián. Él pensaba que su vida estaba ya completa, con esposa, con hijos, pastoreando, pero vamos a empezar la travesía con Moisés durante muchos años más. Vamos a ver cómo este libertador, Dios empieza a moverle su corazón para que se regrese a su pueblo y que vaya a Egipto donde fue criado y que vaya y rescate a todos sus hermanos que se habían quedado ahí todavía como esclavos y que cumpla el propósito de Dios. Pasaron muchos años, podemos decir 80 años tenía Moisés cuando ya regresó. Y cuando empezó a escuchar la voz de Dios y a obedecerlo de que tenía que cumplir su propósito. Todos nacemos con un propósito en la vida. Dios tiene un propósito. Dice la palabra, el Señor cumplirá su propósito en ti. Créelo en esta mañana. Todos tenemos un propósito eterno por el cual nacer. A veces nos resistimos a que ese propósito se cumpla en nuestras vidas y queremos hacer oídos sordos a la voz de Dios y decimos, no, Dios es malo porque me hace sufrir y me hace pasar por un desierto y atravesarlo solo, y vivo en dolor y vivo en necesidad y vivo en angustia atravesando ese desierto. Pero ¿sabes tú que me escuchas? No, no es así. No vamos solos. Nos vamos a dar cuenta durante esta travesía por la palabra de Dios, durante esta travesía por el desierto al lado de Moisés y de todo el pueblo de Israel, que Dios permanece fiel, que los propósitos de Dios se cumplen. Hoy solo vimos esto. El nacimiento de un libertador, el nacimiento de un hombre de Dios, de un hombre de fe, de un hombre que le va a creer a Dios por sobre todas las cosas, que va a vivir cosas muy difíciles y que aún así no te puedo, como dicen los muchachos, no te puedo spoilear y no te puedo decir el final, pero él no entra a la tierra, ya te lo dije. Pero hay un propósito eterno por el cual él no conoce la tierra prometida. Él muere antes de entrar a Canaán, pero él cumple su propósito.
Emociónate. Así como yo me emociono, me deleito en la palabra de Dios. Y hoy esta palabra tan sencilla es para ti. Aférrate a Dios. En medio de toda circunstancia, en medio de todo desierto, en medio de todo transitar en tu vida, Dios permanece fiel. Dice Éxodo 2:24 así: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no abandonó al pueblo de Israel, aunque se llevó a Moisés a otra ciudad a desaprender y a aprender nuevamente. Desaprendió la sabiduría egipcia en la que había sido criado y aprendió a conocer al Dios omnipotente, al Dios poderoso. Y después ese Dios poderoso se le revela durante toda su travesía por el desierto. Así es que, ¿qué podemos decir sobre esto? Podemos ahora, el versículo anterior, decirlo de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él lo hace a su manera y a su tiempo. Dios te dice hoy a ti: déjame trabajar en ti. Esto es al modo mío. Y vamos a escuchar esta canción, esta hermosa canción que se llama así: al modo mío. Aunque no entiendas lo que pasa en tu vida, aunque no entiendas por qué permite el Señor el dolor, el sufrimiento, la angustia, aunque no entiendas y pienses que Dios se ha equivocado, o que Dios te abandonó, o que Dios te ha dejado sola, yo te puedo decir que Dios permanece fiel, que Él siempre está de nuestro lado. Y hoy, escucha esta canción, es Dios hablando a tu corazón. Y Dios hoy te dice: es al modo mío, hija, es al modo mío, hijo. Desde siempre yo te miro, cuando has llorado, has reído, en cada área o situación. Muchas veces me has sentido, otras piensas que me he ido. A la verdad siempre has tenido mi atención. Solo que a veces obras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, en mi palabra, en tu memoria, yo siempre permanezco fiel. Soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás, pero a mi nombre el que amó tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tendría para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio, aprende que saldrá mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro nunca escondo. En tu camino siempre está mi bendición. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo.
Hoy Dios te dice, es al modo mío, hija, es al modo mío, hijo. Aunque no entiendas, entrega tu vida en mis manos, dice el Señor. Si tú hoy estás escuchándome, que hoy estás poniendo atención a estas palabras, esto te dice Dios. Este es un WhatsApp de Dios para ti. Ten confianza en mí. Es al modo mío. Aunque no lo entiendas, aunque te parezca doloroso, aunque atravesar el desierto se te haga imposible, sigue adelante. Que te dejé la estrategia perfecta. El plan de Dios perfecto está en mi palabra. El perfecto está en mi palabra. Aunque el enemigo empiece a hacer armas en contra nuestra, recuerda su palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así es que ninguna arma que el enemigo haya hecho, haya fabricado para destruir tu vida, va a prosperar si tu confianza está en el Omnipotente. Atrévete a cruzar el desierto con Moisés, para que cuando nos toque a nosotros cruzar uno, entendamos que el propósito de Dios es eterno y que la batalla está ganada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta qué hermoso escudriñar la palabra? Qué hermoso es vivir escudriñando y amando. Es un deleite meternos a escudriñar la palabra, y solo llevamos 2 capítulos. Así es que nuevamente te repito y te invitamos a esta nueva serie que iniciamos, atravesando el desierto, atravesando ese desierto de problemas, de dificultades, en medio de este mundo que estamos hoy viviendo. Todos podemos decir, ok, Señor, atravieso el desierto, pero si tú vas conmigo, la victoria está garantizada. Dios te bendiga, gracias por escucharme. Nos despedimos de la transmisión en Facebook. Les damos gracias a todos los que nos vieron y agradecemos también que estén por la estación Neuma 104.5 FM. Dios les bendiga y hasta la próxima transmisión.